Este es el Samsung Galaxy Z Fold 4 y es un móvil que ha conseguido que me cambie del Team Flip, que era mi plegable favorito, el tipo de plegable favorito, a este Team Fold, porque he descubierto que ya no es solo el tema de tener YouTube, Netflix, Disney en pantalla grande, sino que la multitarea le da una dimensión, me permite trabajar como nunca con un teléfono móvil. Ya se ha hablado muchísimo de este Samsung Galaxy Z Fold 4, ya tenemos el análisis en la web que tienes en la descripción, también te hice unas impresiones bastante detalladas hace unos días, pero bueno, tras una semana y pico con este teléfono como mi móvil principal, quería contarte por qué creo que realmente es un móvil súper especial, más especial incluso que el Flip, que ya te digo que era mi favorito. Analicé el Flip 3 y era un teléfono que iba a decir que me flipó, pero bueno, no quiero hacer la gracia tan fácil. Me encantó el Flip 3, pero he descubierto que este teléfono, este concepto de plegable tipo libro que tú haces así y despliegas la pantalla interna, me permite hacer cosas que no puedo hacer con ningún otro teléfono. Pero evidentemente que se abra de esta manera, bueno, pues tiene algunas consecuencias. La primera de ellas es que marca totalmente el diseño y tenemos un móvil que plegado es bastante gordito. Sin embargo, creo que Samsung ha introducido algunas cositas bastante inteligentes en esta generación para hacer que, aunque sea gordito, en la mano se sienta un poco más liviano que las generaciones anteriores. Pesa 263 gramos, que sí es bastante peso para un teléfono móvil, pero es menos que lo que pesaba el Fold 3. Y más que esa reducción de peso, lo que más me gusta es que han eliminado un poquito esa bisagra, esa zona de la bisagra que tenía en la parte izquierda del teléfono cuando estaba plegado. Ahora es mucho más fácil abarcar más porcentaje de la pantalla con el pulgar, y la verdad es que para ser un móvil con una pantalla de 6,2 pulgadas en la pantalla exterior, pues el pulgar me llega genial. Yo no tengo las manos demasiado grandes, pero puedo ir muy cómodamente por la calle escribiendo un mensaje de Telegram o un post en Twitter o lo que sea con una sola mano, sin tener que estar cogiendo el móvil con dos manos y con los dos pulgares escribiendo el mensaje. La pantalla delantera tiene Gorilla Glass Victus Plus, que supuestamente es un poco más resistente ante los arañazos, y la parte trasera también es de cristal. Es un cristal al que se le quedan un poco las huellas, pero tiene un acabado mate que no solo es bastante agradable al tacto, sino que, bueno, pues esas huellas también se quedan un poquito menos, ¿vale? Si las buscas, las ves, pero se quedan menos que en un cristal tipo brillante. Y esa parte trasera también es Gorilla Glass Victus Plus. Los laterales son de aluminio, el sensor de huellas está ahí, es un sensor capacitivo, creo que funciona de forma más que correcta, pero sí que he notado que tienes que tener el dedo muy bien puesto en el punto indicado del sensor para que te lo pille correctamente. No me parece un drama, no he tenido ningún problema, y luego también tienes desbloqueo facial si así lo necesitas. Y algo que me gusta mucho, es una muy buena decisión de diseño, es el tema de los altavoces. Cuando tú lo abres, lo suyo es poner las cámaras apuntando hacia abajo, porque de esa manera los altavoces van a quedar en los laterales superiores. Entonces, cuando tú lo cojas para jugar o para ver un vídeo, no vas a taparlos con la palma de la mano. Y ya te digo que vale mucho la pena escuchar contenidos en este teléfono directamente en los altavoces, porque tienen una calidad apabullante. No solo suenan muy altos, sino que no distorsionan. Me ha parecido uno de los mejores, si no el mejor, sistema de sonido en un móvil que no sea gaming, porque los móviles gaming suelen tener muy buenos altavoces. Para el grosor que tiene cuando está abierto este dispositivo, ya te digo que los altavoces me han encantado. Y cuando lo abrimos, pues también se ven, bueno, pues una serie de esfuerzos por parte de Samsung para reducir un poco los marcos. Tiene unos marcos algo más delgaditos, estos de aquí, que se nota y da un aspecto un poco más premium que en la generación anterior, en las generaciones anteriores, mejor dicho, porque eran más gorditos, eran muy redondeados y al final pues eran bastante mazacotes esos bordes. Y seguimos teniendo la cámara bajo la pantalla. Samsung dice que se nota menos. Yo la verdad es que si la busco la veo bastante fácil. A gente a la que le he dejado el teléfono le he dicho busca la cámara y la encuentran enseguida, pero sí es cierto que cuando estás viendo un contenido te olvidas de ella, la vista pasa totalmente de esa cámara bajo la pantalla, cosa que agradezco. Y lo que también se nota, aunque depende mucho de cómo incida la luz, es algo que, bueno, pues creo que estás viendo ahora mismo, es el pliegue de la pantalla. Samsung todavía no tiene una bisagra, al menos de forma comercial, una bisagra que deje la pantalla totalmente plana cuando está abierta. Y se nota tanto a la vista como al tacto. Si tú pasas el dedo por aquí, vas a notar enseguida pues ese pliegue. Sin embargo, no creo que sea un drama, tanto a la vista como al tacto no afecta demasiado, sobre todo al tacto, porque cuando está en la pantalla completa no vas a hacer scroll por la parte en la que está ese pliegue, vas a hacer scroll en uno de los laterales, así que no vas a tocar ese pliegue de manera recurrente, pero ya te digo que sí se nota, y sobre todo como es plástico, como la pantalla interior es de plástico, dependiendo de cómo dé la luz la vas a ver más o menos. Y hablando de pantallas, vamos ya con ella, porque
En las impresiones te dije que me parecía que Samsung había sido un poco rácana al meter una pantalla HD Plus en lugar de una Full HD Plus cuando son ellos los que construyen los paneles en la parte exterior, pero me como mis palabras, es una pantalla que se ve súper bien en todas las condiciones porque tiene un brillo muy alto de unos 1400 luxes de media y la verdad es que me parece una pantalla espectacular para consumir contenido. Es cierto que tiene un formato raro, que vas a poder ver vídeos de YouTube en formato completo, haciendo el zoom en los vídeos, pero te vas a perder mucha información. Yo creo que es una pantalla muy para aplicaciones rollo Telegram, para ir por la calle escribiendo, para ir por la calle viendo Discover, para leer una página web en casa a lo mejor, yo que sé, para ver el feed de Twitter. Pero sinceramente, he usado muy poquito esta pantalla cuando tengo la oportunidad de o estar sentado o estar parado y abrir el dispositivo. Cuando está abierto, al final pues tienes la experiencia completa, la experiencia única que en Occidente nos da Samsung. Ya digo, es una auténtica gozada, y es una gozada no solo porque se vean las cosas grandes, sino porque Samsung ha seguido puliendo el sistema operativo para que aproveche esta pantalla de 7,6 pulgadas, que esta ya sí tiene una resolución Full HD+. El brillo también es muy alto, no vas a tener ningún problema a la hora de visualizar el contenido, pero creo que lo mejor ya no es tanto la calidad, que me ha flipado, ya te digo, me ha encantado para ver series en pantalla completa, que es una experiencia más o menos como la que te da el iPad mini, pero esto cabe en tu bolsillo. Lo que más me ha gustado es que tiene Android 12L y eso significa que el sistema está muy optimizado para este tipo de dispositivos con pantallas grandes. Todo se mueve genial, tiene la capa de One UI 4 de Samsung y la verdad es que no he tenido ningún problema en el día a día. Es un móvil que va súper fino en todas las situaciones, que tanto en la pantalla externa, todo lo que ejecutemos en la pantalla externa, como todo lo que ejecutemos en la pantalla interna, va fluido, no he tenido cuelgues, no he tenido reinicios, no he tenido ningún problema. Bueno, miento, con la aplicación de Vero sí que se me reinició, pero también se me reinició en el iPhone, así que creo que es más un problema de la aplicación que del propio dispositivo. Ya te digo que es una experiencia de Android brutal. A mí la capa de Samsung no me suele gustar demasiado, pero aquí tiene una cosa súper inteligente, y es que además de la barra Edge, que es esta barra lateral que permite, bueno, pues tener aquí algunas aplicaciones de acceso rápido, tiene un dock como si fuera un Mac, como si fuera un Windows 11, que te va a permitir tener varias aplicaciones ahí ancladas y que te va a permitir cambiar entre ellas muy fácil, pero también, bueno, pues lanzar la multitarea de una forma súper intuitiva. Este dock creo que realmente es lo que cambia la experiencia de uso en un teléfono móvil, es lo que te invita constantemente a utilizar 2, incluso 3 aplicaciones al mismo tiempo. Yo muchísimas veces he tenido YouTube de fondo en una parte de la pantalla con Amazon en la otra, o YouTube en la parte de arriba si quieres tener un vídeo un poco más grande, y Amazon o 2 aplicaciones en la pantalla en la parte inferior. Y la verdad es que es una experiencia que me parece espectacular. No hay ningún otro móvil en el mercado en Occidente, repito, porque en China hay varios modelos y que tienen muy buena pinta, que te permita este tipo de experiencia. Y luego también hay aplicaciones que están optimizadas con ese modo flex, que lo que te permite es poner el móvil de esta forma en una superficie como si fuera un ordenador portátil, y dándole a un botoncito, bueno, pues te va a pintar diferentes opciones. Esto va a depender mucho de la aplicación. Por ejemplo, lo que YouTube hace es, cuando pones el modo flex, tienes el vídeo en la parte que está vertical, en la pantalla que está vertical, y en la parte que está apoyando en la mesa tienes diferentes opciones como los comentarios, etcétera. Hay aplicaciones como Telegram o Notion, por ejemplo, que si tú le das al modo flex, lo que hace es, bueno, pues te deja varias opciones para controlar el brillo, controlar el volumen, hacer una captura de pantalla muy fácilmente, o por ejemplo también tener como una especie de trackpad, como si fuera un ratón, que hay aplicaciones en las que no lo vas a usar, pero por ejemplo en Notion, si escribes mucho en esa aplicación, sí que es muy útil para seleccionar texto, poner negritas, poner headlines, etc. Y ese modo flex también está en la cámara. Por ejemplo, si apoyas la cámara en una superficie y levantas la mano así, te va a empezar a hacer una cuenta atrás, un temporizador, para que te saque una foto automáticamente con la cámara interna, cosa que no te recomiendo porque es horrorosa, y ahora te hablaré un poco más de ella. Pero antes quiero hablar un poco del procesador. Aquí tenemos el Snapdragon 8 Plus Gen 1. Está fabricado por TSMC, no por Samsung, y eso tiene dos cosas buenas. La primera es más potente que la generación anterior, aunque es algo que realmente no necesitábamos, pero la más importante y la segunda es que se calienta un poco menos y el estrangulamiento térmico llega, pero no tan pronto como llegaba en el Snapdragon 8 Gen 1. Hemos hecho nuestras pruebas, evidentemente, y sí, se calienta, tenemos un estrangulamiento térmico, pero ya te digo que se nota en juegos tipo Tower of Fantasy, Genshin Impact, que son juegos muy exigentes con el procesador. Pero más allá de esos dos juegos, la verdad es que la experiencia ha sido brutal en el día a día con este procesador, y esa mezcla entre el hardware y el software que ha hecho Samsung. Me parece uno de los móviles de este año de los que mejor experiencia me ha dado, de los que mejor me ha ido,
de los que menos problemas me ha dado. Y algo muy bueno de este procesador es que mima un poquito más la batería. Aquí no tenemos un aumento de miliamperios como si teníamos en el Flip 4 respecto al Flip 3. Aquí tenemos los mismos 4400 miliamperios que teníamos en la generación anterior. Sin embargo, a mí con mi uso me ha dado entre 4 horas y media y 6 horas de pantalla. Considero que está muy bien porque he utilizado aplicaciones en multitarea prácticamente siempre y casi siempre he tenido la pantalla interna activada. Ha sido la pantalla principal que he estado utilizando, así que bueno, no he tenido ningún modo de ahorro de energía, no he tenido ningún cuidado a la hora de cuidar, para más INRI, la batería, y creo que entre 4 horas y media, 6 horas con mi uso, que creo que es bastante exigente, en un dispositivo como este, pues está bastante bien. Tienes un modo que te permite cuidar un poco más la batería, que ha llegado recientemente, que es el modo ligero. Yo no lo he tenido activado, ya te digo, creo que no es necesario, pero lo que me gusta de este modo, lo he probado y lo que me gusta es que en el día a día reduce la frecuencia del procesador, pero lo que no hace es reducirla en juegos. Entonces, si tú estás en el modo ligero, pero lanzas un videojuego, automáticamente el móvil cambia al modo estándar de rendimiento y no vas a tener ningún cambio en jugabilidad en ese videojuego. Lo que no me gusta tanto es la carga. Y es que no tenemos cargador y encima la carga máxima es de 25 vatios. Considero que no es una carga máxima aceptable en un teléfono que cuesta 1700 pavos porque, ya te digo, hay móviles, prácticamente todos los Xiaomi parten de 33 vatios, incluso ya están con los 67 vatios en precios de 350 euros. Hay muchas marcas, Oppo también está en esa liga, hay muchas marcas que están metiendo cargadores, no solo en la caja, sino que son cargadores muy rápidos para sus dispositivos. Y que un teléfono como este solo admita 25 vatios me parece que no tiene sentido ninguno, pero bueno, Apple lo hace, Samsung lo hace y Google también lo está haciendo, así que bueno, a sus motivos tendrán, imagino que por cuidado de la batería, pero yo no lo comparto. Y vamos a algo que pensaba que me iba a decepcionar bastante, pero que realmente es de lo que más he usado junto a la multitarea en este terminal, y son las cámaras. Tenemos las mismas 3 cámaras que en el S22 Plus y eso la verdad es que te asegura una experiencia fantástica prácticamente en cualquier situación mientras haya buena luz. Pero bueno, ya te digo que el principal es 50 megapíxeles, luego tenemos un gran angular de 12 megapíxeles y un telefoto con 3 aumentos óptico que tiene 10 megapíxeles. Tanto el angular principal como el telefoto están estabilizados ópticamente y me parecen una auténtica pasada en situaciones de buena luz. El telefoto de hecho es el que más he terminado utilizando, creo que te da una muy buena nitidez, un buen desenfoque de fondo de manera natural y ya te digo que me parece un telefoto que sí, no es el más a lo mejor retratero, no es el más versátil porque no deja de ser un 3X en lugar de un 2X, pero incluso para retratos va súper bien. De hecho, he tirado un montón de retratos estos días y los que más me gustan son los que he tirado con el 3X. En la galería puedes personalizar el efecto del fondo, hay algunos bastante chulos, también muy agresivos, pero bueno, hay algunos bastante chulos. Puedes personalizar tanto el estilo del desenfoque de fondo, del bokeh, como la intensidad de ese desenfoque. Ya te digo, creo que es un muy buen 3X y también para la grabación de vídeo. Puedes grabar a 4K 60 con todas las cámaras, incluida la frontal de 10 megapíxeles. Me parece un buen selfie ese frontal de 10 megapíxeles, pero creo que lo suyo cuando tienes un teléfono de estas características es utilizar la pantalla externa como si fuera un espejo. Aquí lo puedes ver, te puedes hacer un selfie súper fácil utilizando las cámaras principales, que son las que mejor calidad te van a dar, y tienes la opción de verte reflejado en la pantalla externa. Hablando de esto, tenemos un buen selfie con la cámara externa de la pantalla externa, tenemos un muy buen selfie con cualquiera de las 3 cámaras principales y tenemos una cámara bajo la pantalla que no te recomiendo en absoluto. Ya te he dejado alguna fotografía, pero creo que mejor te lo cuento en vídeo. Así es como graba la cámara frontal externa del Fold 4. También estás viendo en la calidad de los micrófonos a la hora de recoger la voz, pero cuando tienes las cámaras principales que tiene este móvil, lo más interesante es grabarte con ellas. Ahora estoy grabando con las cámaras externas en el modo selfie, viéndome en la pantalla externa del teléfono. Es un poco complicado todo esto, pero bueno, tienes un mejor desenfoque de fondo y también una mejor estabilización, así que siempre que puedas creo que vale la pena grabar con estas. Con la que no vale la pena grabarse es con la frontal interna bajo la pantalla porque se producen unos halos súper raros y la calidad pues es una castaña. Y al final lo que tenemos es un móvil que es carísimo y no me gusta nada esta frase, pero considero que no es un móvil para todo el mundo. Es un móvil que tienes que tener muy claro que vas a utilizar pues eso, todas las funciones que te ofrece este dispositivo. Me habría gustado mucho probar el S Pen, pero no hemos tenido acceso a él todavía. Espero tenerlo en el futuro y seguramente hagamos un vídeo pequeñito mostrando el S Pen de este terminal, pero
Ya digo, creo que es un móvil que si lo que quieres es una experiencia distinta, si lo que buscas es sustituir tu móvil y tu tablet por un solo dispositivo, es muy indicado. Tiene sus problemillas, cierto, como la cámara interna, que ya te digo que no vale para demasiado, tiene esa carga rápida que realmente es una carga lenta, tiene, bueno, pues un sobrecalentamiento que es normal debido tanto a la potencia como al grosor del móvil, es que no deja de ser súper finito, pero la verdad es que la experiencia es genial. Ahora bien, ¿durante cuánto tiempo? Esta es la gran pregunta, y es que ya hemos visto un montón de pantallas internas rotas, marcadísimas. Samsung dice que ha seguido mejorando la bisagra, de hecho seguimos manteniendo esa protección IPX8 que, bueno, lo vas a poder sumergir, pero no lo hagas porque no te cubre la garantía. Pero si sales de la ducha, de lavar los platos, de lo que sea, tienes las manos mojadas o le caen gotas o lo que sea, no le va a pasar nada. Ahora bien, no tiene protección contra polvo y contra ese tipo de partículas. Además, cuando lo pliegas, tiene pues aquí esa zona en la que pueden entrar particulitas, suciedad, que pueden rayar esa pantalla interior de plástico. Y tampoco sabemos pues cuántos plegados soportará. Samsung dice que tiene esos 200.000 plegados, que sigue mejorando la tecnología. De hecho, vimos los robots que se dedican a plegar y desplegar el dispositivo. Es cierto que la bisagra me parece mejor que la del año pasado, creo que ofrece un poquito más de resistencia cuando lo quieres abrir del todo, también cuando lo quieres plegar. Es verdad que ha habido cambios en este sentido, pero lo bueno de esto es que vamos a tener el móvil durante un año entero, así que de aquí a 6 meses pues haré otro análisis porque voy a seguir utilizando este móvil como móvil secundario. Evidentemente no voy a tener aquí WhatsApp, no voy a tener mis redes sociales principales porque eso lo tendré en los móviles que vaya analizando, pero sí que lo voy a seguir utilizando de forma regular, me lo llevaré a viajes, lo utilizaré en casa y lo que quiero ver es dentro de 6 meses con un uso bastante cuidadoso, porque me considero muy cuidadoso con los dispositivos que analizo, cómo está esa pantalla interior. Si está bien, te lo voy a decir, si está mal, lo vas a ver. Así que bueno, a ver cómo está la pantalla dentro de 6 meses. Y lo dicho, espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!